Noches, querida iglesia. Espero que en medio de toda esta situación puedan estar bien, puedan estar tranquilos. Hemos tenido el día jueves un buen tiempo, que fue el último tiempo que estuvimos juntos, que allí pudimos ajustar algunos detalles, proyectarnos dentro de las posibilidades a lo que viene. Gracias a Dios tenemos el grupo de multimedia muy comprometido, trabajando, y sepa tener paciencia en cuanto a prueba, error, ensayo. Todo esto lo estamos improvisando, lo estamos haciendo ahora, estamos aprendiendo, pero bueno, con el sano motivo de poder continuar unidos como cuerpo de Cristo y sobrellevando esta situación que en ningún momento se escapó del control de Dios. Antes de pasar a la palabra, me gustaría hacer recordar que estamos en el día 40 de ayuno y oración. Ayer un joven me dijo que si estaría la posibilidad de continuar este tiempo hasta que los viajeros regresen. Lo consideré bastante viable, bastante positivo, así que todos aquellos que quieran prolongar este tiempo de ayuno y oración, confirmen luego por el grupo y seguiremos hasta que Dios abra los caminos para nuestros viajeros que ya pronto deben de estar próximos para venir. Estén orando por ellos. Ahí Gaby mandó un videíto. Gracias a Dios ellos están cubiertos allá por la embajada, están cubiertos por el consulado desde acá, por la agencia que los envió, pero recién ahora allá se está concientizando del coronavirus. Y hoy me contaba Gaby justamente que bueno, ellos pasan como los ven blancos, ¿no es cierto? Le gritan coronavirus, coronavirus. Bueno, no es muy bueno eso. Es bueno porque nadie se va a acercar a hacerles nada, eso por ese lado es bueno, pero no es bueno eso tampoco, ¿no es cierto? Las visas se vencen el día de hoy, necesitan los recursos para poderse mantener allá hasta que se abra un camino viable. Así que estén orando muy fuerte por nuestros viajeros. Sabemos que tampoco esto se escapó al control de Dios. El mismo Señor que los guió y que los llevó es el mismo Señor que los está sosteniendo en aquel lugar. Pero sí es necesario sus oraciones para que el Espíritu no desfallezca. Muy bien. Queremos en esta noche poder compartir una palabra de Dios, y Dios puso en el corazón un título que es El Dios que se adelanta. Es interesante, ¿no es cierto?, poder comprender los tiempos en medio de tanta locura, en medio de tanto desorden, aunque dentro de todo, gracias a Dios, todo se está haciendo bastante bien, la gente está tomando conciencia. Pero supuestamente nosotros queremos interpretar qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo. El día jueves hablamos acerca de que entramos en un tiempo establecido, no es que algo raro sucedió, sino que entramos en un tiempo establecido y es importante tener entendimiento de este tiempo. Probablemente aquellos que están acostumbrados, ¿no es cierto?, a escuchar un mensaje exageradamente positivista, esto lo puede de alguna manera desubicar. Pero si hay algo que he estado viendo en la palabra del Señor, es que Él siempre, ¿no es cierto?, preparó a su pueblo para lo que vendría, ¿no? Hubieron momentos de hambre que el Señor preparó a su pueblo, le habló a su pueblo, hubieron momentos de dificultad, de conflicto, siempre Dios preparó a su pueblo. Y esa es nuestra seguridad, y eso es lo que nosotros debemos de tener presente, que Dios habla. Y vamos a darnos cuenta de que el tiempo que nos ha tocado vivir antes de esto, Dios nos fue preparando. Ahora Dios nos está preparando en este tiempo presente. Él sigue hablando y nos prepara para el futuro, para lo que viene. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué es lo que viene? No sé lo que viene, pero sí sé que Dios nos está preparando para todo aquello que está por venir. Leía en la palabra de Dios en Isaías 45:11, dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de los hijos y acerca de las obras de mis manos. Un Dios que nos desafía, ¿no es cierto? Un Dios que nos dice: pregúntenme, yo quiero contarles lo que viene. Y es la manera en que cada uno de nosotros podemos estar preparados. Tenemos que tomar nuestros recaudos, hacer abastecimiento, prepararnos, pero no entrar en una paranoia que no nos va a permitir proyectarnos de la forma
correcta. Dios te está diciendo, pregúntame. Él quiere hablar palabra para este tiempo. Y algo que venía a mi corazón es una historia de un rey llamado Acaz, que junto con el pueblo de Dios atravesaron una situación muy particular, ¿no es cierto? Y Dios llamó a este pueblo a que se preparara. Me gustaría que pudiéramos juntos, ¿no es cierto?, ver la manera en la que Dios guía a este pueblo para que se prepare, de tal manera de que nosotros también podamos tomar los principios espirituales que nos van a permitir prepararnos en este tiempo. Para poder entender un poquito la historia del rey Acaz, tendríamos que leer completamente los capítulos 7 y 8 del profeta Isaías, lo cual no vamos a hacer, vamos a leer por el breve tiempo que tenemos de grabación un extracto solamente, pero sí vamos a hacer un poquito una introducción del capítulo 7, en la cual habla cómo el rey Acaz junto con el pueblo se enfrentan a un gran desafío. Y este desafío era que el reino del norte, de Israel, junto con Siria, se confederaban, se unían, ¿no es cierto?, para venir contra Judá, para pelear contra ellos. Por supuesto que era un desafío, dice la palabra de Dios, que hizo estremecer al pueblo e hizo estremecer al rey juntamente. ¿Viste cuando te da esos miedos, esos temores, ¿no es cierto?, que como dicen algunos se te aflojan las patitas, te da ese cosquilleo, ese ánimo que se cae por el piso. Bueno, así de fuerte fue lo que recibieron ellos cuando se enteraron de esta noticia. Sin embargo, este Dios que nos prepara, da a través de los profetas palabra de Dios. Siempre tenemos que entender esto. Un profeta es aquel que nos prepara, ¿no es cierto?, como miembro del cuerpo de Cristo, como ministerio del cuerpo de Cristo, para el presente y para el futuro, para lo que va a venir. Tiene palabra de Dios para prepararnos respecto a lo que va a venir. Entonces este profeta prepara, ¿no es cierto?, al pueblo, lo prepara al rey, pero también de parte de Dios, ¿no es cierto?, le da la palabra de que él tiene que enfrentar este desafío de la mano de Dios. Él tiene que confiar en Dios. Aparentemente, este rey tuvo dificultades que al presente le costaban confiar en Dios. Dificultades que eran propias, ¿no es cierto?, de su inmadurez espiritual. Acaz no es un buen rey, de hecho los comentaristas señalan que lo mejor que hizo este rey fue tenerlo a Ezequías. Todos conocemos, fue un rey conforme al corazón de Dios, pero sus características fueron de un rey cobarde, de un rey inestable, idólatra, y no fue el mejor rey de todos. Pero Dios en su misericordia trató con él, ¿no es cierto?, y ahora le está dando una oportunidad. Un Dios que está avisando para que este hombre y el pueblo se prepare. El desafío era confiar en Dios en medio de este problema, de esta dificultad. Pero lamentablemente el rey Acaz no quiso confiar. Aunque Dios a través del profeta habló de que la victoria ya era de ellos, Dios aseguraba la victoria, pero él no quiso confiar y él prefirió recurrir al rey de Asiria. Prefirió hacer una alianza con un enemigo por su miedo, por su desconfianza, por su incredulidad, para pelear contra el enemigo. Y el resultado fue que ganaron. Sin embargo, ganaron, pero el pueblo no fue bendecido. A veces nosotros creemos que determinadas alianzas, determinados salvoconductos, nos van a dar una salida, y déjame decirte que no tenemos salida afuera de Dios. Este pueblo y este rey se vio sujeto a una dificultad que en un futuro vendría, y eso entra ya en el capítulo 8. Dios está hablándole a este rey y a este pueblo para que se preparen sobre la dificultad que vendría después de esta victoria. Porque ese mismo aliado que el rey y el pueblo tomaron para defenderlo de sus enemigos se convertiría más adelante en su enemigo y vendría contra Judá
y traería gran desastre. Entonces era necesario ahora una revancha, que el pueblo se preparara en confianza, se preparara en fe para este desafío que iba a venir. Y ahí ya entraríamos en el capítulo 8 y sobre esto yo quiero estar fijándome. Entonces, por un lado tenemos el contexto, un rey que Dios lo desafía a creer en medio de una dificultad para no solamente darle una victoria, sino darle un futuro diferente, pero este rey decide una alianza que no tiene nada que ver con Dios, atrayendo con eso consecuencias. Cada vez que nosotros queremos salir de las dificultades por nuestras propias fuerzas o recurriendo a otra cosa que no es Dios, por supuesto eso va a traer consecuencias sobre nuestra vida. Pero acá Dios está dándole al pueblo la oportunidad de prepararse para las consecuencias, para lo que viene. Y de esto vamos a tratar de sacar algunos principios. Vamos a ir a Isaías 8 y vamos a leer de a versículo para que no sea tan largo y de esta manera lo podamos estar llevando, ¿no? Capítulo 8, versículo 11 al 15. Vamos a leer primeramente este párrafo y dice la palabra de Dios: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas a lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario para las dos casas de Israel, pero piedra de tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y red al morador de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán, serán apresados. En este párrafo tenemos algunos principios, ¿no es cierto? Principios que básicamente hablan de que la preparación para ese tiempo complicado es no tenerle miedo al enemigo, sino tener temor de Dios. No es un asunto de cambiar el miedo, es un asunto de abandonar la confusión y la inestabilidad que puede traerme cualquiera que no es Dios y abrazar una posición de seguridad a través del temor de Dios. Jeremías 32, 39 dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Ese es el resultado del temor de Dios. Dios quería dar una posición a su pueblo, para que desde esa posición el pueblo pudiera acceder al bien. El miedo nunca me va a llevar a un buen puerto. El miedo me va a hacer escapar, el miedo me va a paralizar, el miedo me va a hacer entrar en el error y fundamentalmente el miedo siempre me lleva a escaparme de Dios. Muchas veces lo hemos hablado en la palabra, como David, como Elías, cuando hubo temor, el temor a través de la incredulidad entró en sus vidas, ellos escaparon de esa presencia que era característica en ellos y de la cual tomaban toda la fortaleza y todo lo que ellos necesitaban y escaparon para irse al campo del enemigo, para esconderse en una cueva. Pero acá el Señor nos está desafiando al temor de Él, que el bien viene desde su temor. Y también nos hace referencia, ¿no es cierto?, de Él será santuario y tropezadero. ¿Cómo puede ser que un Dios se comporte de las dos maneras, ¿no es cierto? La realidad es que Dios es uno. Que sea un santuario y que sea un tropezadero depende de nuestra actitud de fe. Para aquellos que confían en el momento de dificultad, Él se convierte en un santuario. Como para aquellos que en el momento de la dificultad lo abandonan, dudan, tienen miedo, eso se convierte en un tropiezo. La misma piedra que es fundamento es la misma piedra que es tropiezo y que aplasta. Que realmente nosotros en este tiempo, ¿no es cierto?, pueda ser Él un santuario para nuestra vida, allí en donde estás, en tu casa, con tu familia, en este tiempo tan particular que tenés de buscar a Dios junto con los tuyos, de darle a Dios un momento de calidad, pueda convertirse en un santuario y no que esta situación venga a ser un tropiezo para tu vida.
Isaías 32:2 dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. 25:4, porque fuiste fortaleza al pobre, al menesteroso, en su aflicción, refugio contra el turbión, en las sombras contra el calor. Todo esto me está hablando de un Dios que en medio de la dificultad me cubre. Mi actitud de fe lo hace a Él santuario, lo hace a Él fundamento, pero así también mi incredulidad lo puede llevar a Él a ser piedra de tropiezo sobre mi vida. Entonces, la primera preparación que Dios le da al pueblo es no tengan temor, ni del hombre, ni de las circunstancias, ni del enemigo, no tengan miedo, tengan temor de Dios. Que este sea un tiempo en el cual vos y yo podamos tomar desde el temor de Él una posición definida. Él te está preparando. Él ya te habló anteriormente, capaz que no lo escuchamos muy bien, o como los discípulos, viste que Jesús continuamente les hablaba lo que iba a pasar, pero ellos estaban distraídos. Capaz que nos distrajimos. Bueno, pero ahora estamos en este presente, y en este presente Dios quiere prepararte, prepararme para todo lo que viene por delante. ¿Qué viene? No sé, pero sí sé que hoy Él nos quiere preparar. Desde toda la palabra que hemos escuchado hasta hace tiempo, ahora Él quiere preparar tu vida. Del 16 al 18 viene el segundo punto de la preparación. El primero, ya dijimos, prepararnos para no tener miedo, sino tener temor de Dios. La segunda preparación es preparar a partir de esperar en el Señor. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Cuidado, perdón, esa era una nota. Sepan disculpar, ¿no? Porque yo me distraigo conmigo, que me estoy viendo adelante de la cámara y tengo que estar leyendo, pero como dije, estamos aprendiendo. Entonces, Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es interesante, ¿no es cierto?, notar que en medio de este tiempo la forma de preparación, así como el santuario estaba conformado por aquellos que confiaban realmente en él, los discípulos no eran ni más ni menos que aquellos, ¿no es cierto?, que atesoraban la palabra de preparación para ese tiempo de dificultad. Nosotros vamos a ver que era como que un mundo ocurría aparte de Jesús y sus discípulos y otro mundo vivía Él con sus discípulos. Mientras ellos estaban siendo un canal directo de la voz y del propósito de Dios, los demás eran espectadores de todo esto. Entonces esa forma de preparación es que como iglesia, porque la iglesia está formada por discípulos, podamos nosotros, ¿no es cierto?, tener esta palabra, podamos nosotros hablar entre nosotros esta palabra, poder edificarnos desde esta palabra, que es la que nos da posición, que es la que nos da la fortaleza en este tiempo. Así como Jesús con sus discípulos, nosotros como discípulos de Él y como cuerpo de Cristo. Que realmente su palabra sea la que en este tiempo no solo nos mantenga vivos, nos mantenga fuertes, nos mantenga renovados en Él. En el 8:17 dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Eso es un antropomorfismo, ¿no es cierto? Dios no va a estar escondiéndose, sino es el hombre el que se corre, eso ya lo sabemos, ¿no? Elías se escondió en una cueva, pero el Señor estaba con él hasta el momento de la cueva. Adán se escondió, ¿no es cierto?, pero el Señor lo encontró. O sea, el Señor no se esconde, los que nos escondemos somos nosotros. Pero acá nos está haciendo referencia a que esa manera, ¿no es cierto?, de prepararse es esperar. Veíamos anteriormente en Mateo, capítulo, creo que era el capítulo 25, ¿no?, que estuvimos hablando, vimos parábolas que lo siguen, que son las parábolas de los talentos, la parábola de las viudas, del mal siervo, y vamos a ver que todos ellos de alguna manera nos hablan de la manera en la que esperaron. Dice que ese señor se fue, ¿no es cierto?, y encomendó responsabilidades. Y luego vino en el momento en el que nadie lo esperaba, ¿no? Y esas responsabilidades tenían que ver con la manera de movernos, cómo nos íbamos a comportar con el semejante, ¿no? Como ese mal siervo que como el Señor se tardó, disipó los bienes de su amo, trató mal a sus consiervos.
También aquellas vírgenes insensatas que en vez de estar preparadas para el momento y para el tiempo, ¿no es cierto?, estaban a media máquina, estaban dormidas, no estaban preparadas. Así también la parábola de los talentos, ¿no es cierto?, aquel siervo malo y negligente que en vez de multiplicar lo que el Señor le dio, lo escondió. Los tiempos de espera no son tiempos de pasividad. Vos podés decir, ¿qué hago, iglesia? ¿Qué hago en este tiempo, no es cierto? Que estoy encerrado en mi casa. ¿Qué hago? Son tiempos de espera, pero también son tiempos que nos preparan. En esos tiempos de espera podemos escuchar de otra manera. Podemos hacer cosas que en otro momento no estábamos haciendo. Podemos alinear nuestra vida de una manera distinta. Escuchar lo que necesitamos escuchar, que por las corridas no lo estamos escuchando. Esperar es un tiempo de preparación, pero es una espera activa, es una espera pendiente, es una espera con todos los sentidos espirituales abiertos para ver qué es lo que Dios me quiere estar diciendo. Esa espera, ¿no es cierto?, nos lleva lógicamente a una unión. En Isaías 8:18 dice, aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagio en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, ¿no?, que mora en Sión. Me encanta que en este párrafo la forma de preparación él hace mención a discípulos y hace mención a hijos, ¿no? Y tanto de hijos como discípulos, hijos de Isaías, tenían nombres específicos que tenían que ver, ¿no es cierto?, eran una señal, tenían que ver con lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Y esos nombres lo anunciaban. Y hoy los hijos de Dios, que sos vos, soy yo, los discípulos, que somos nosotros de Jesucristo, somos la señal para este tiempo. Si este tiempo es un tiempo que nosotros no estamos preparados, que no lo entendemos, vamos a pasar desapercibidos, no vamos a cumplir nuestra función. Pero si es un tiempo en el que realmente entendemos que hemos sido llamados a cumplir un propósito de Dios en esta tierra, como hijos vamos a hacer una señal a este mundo, de hablar acerca de Cristo, de hablar acerca de la esperanza que Dios trae a este mundo en medio de esta situación. Como discípulos nos vamos a fortalecer con esa palabra como cuerpo de Cristo entre nosotros, pero como hijos nos vamos a expresar al mundo con un evangelio verdadero, con un evangelio desafiante, con un evangelio fortalecedor para este momento y para este tiempo. De esa manera, el profeta está anunciando palabra de Dios para el pueblo, que el pueblo se prepare. Entonces, prepararse a través de esperar al Señor, como discípulos, como hijos. Y el último punto es prepararse buscando su luz y su palabra, y no la oscuridad, no aquello que está fuera de él, ¿no? Dice Isaías 8:19, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto es muy importante, iglesia. En los momentos de desesperación solemos ser sensibles y escuchar cualquier tipo de información, la que sirve y la que no sirve. No nos tiene que llevar esto, ¿no es cierto?, a un fanatismo religioso. Consagración, ser radical, no es ser fanático. Fanático es ser ignorante. Fanático es justificar de manera fácil, ¿no es cierto?, el no querer interiorizarme, el no querer hacer lo que tengo que hacer. Entonces volvemos de nuevo, prepararse, ¿no?, buscando su luz en la palabra y no en la oscuridad, ¿no es cierto? El pueblo estaba tentado a acceder a otro tipo de información y nosotros tenemos que tener cuidado, salvo la dirección de Dios, salvo esa respuesta a lo que hablábamos al principio, pregúntame por lo que va a venir, salvo esa palabra que está oculta entre los discípulos, por así decirlo, está encerrada entre los discípulos y que los hijos la expresan al mundo. Ahí está el consejo. Cualquier otro consejo está siendo garantía de que no ha amanecido el día para esa persona. Tenés que asesorarte, tenés que cuidarte, tenés que preguntar, tenés que prepararte, pero la dirección
real de todo esto viene de parte de Dios para tu vida. Entonces necesitamos más que nunca la palabra, y la palabra sana de parte de Dios. Muchos, como dije en un principio, por un exagerado y desvirtuado positivismo, les cuesta entender el tiempo presente. Pero el mismo Dios que advierte es el mismo Dios que nos va a estar librando, que nos va a estar llevando, pero que sobre todo nos va a estar preparando en este tiempo. Isaías 31, 2 y 3 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la de Egipto en confusión. ¿Qué quiere decir esto? Prefieren tomar consejo de otro lado en vez de tomar consejo de mí. Eso lamentablemente no va a ayudar, eso va a llevar a la confusión. Entonces volvemos de nuevo, iglesia, es importante estar asesorados, pero necesitamos el consejo de Dios sobre nuestra vida, necesitamos la palabra revelada de Dios en nuestra vida. No tiene más valor lo que cualquier persona improvisada te diga, cualquier teoría especulativa, ¿no es cierto?, o conspirativa, no tiene valor. Lo que realmente tiene valor es lo que el Espíritu Santo te señala en medio de estos tiempos. La ausencia de ese consejo espiritual va a traer error, ¿no es cierto? Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejos hay seguridad. ¿Recordás el punto anterior, en donde la palabra estaba cerrada en los discípulos? Bueno, desde ahí hay una multitud de consejos sobre palabra de Dios que va a traer sabiduría espiritual sobre tu vida. Conciencia desde la información, pero sabiduría espiritual para discernir momento, tiempo y propósito que Dios tiene para mí. Y el consejo de Dios nos da una posición completa. Y este es el ánimo que yo te quiero dar en esta noche. Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquellos que daban consejos conspirativos, ¿qué decía la palabra? No les ha amanecido, no entienden, pero sobre ti va a ser distinto. ¿Por qué? Porque sobre ti, dice la palabra de Dios, ha venido su luz. Desde la palabra de Dios ha venido luz sobre ti, y desde esa luz vos te vas a levantar y vas a resplandecer. Y en medio de las tinieblas que este mundo está viviendo, la gloria de Dios va a ser vista sobre ti, como discípulo, como hijo, como hombre y mujer que no tiene miedo, sino que tiene temor de Dios. Vas a poder ser luz a la confusión que en estos momentos se está viviendo, porque vos vas a saber para dónde vas, vos vas a saber qué es lo que Dios quiere. Por eso le vas a poder dar seguridad a todas estas personas que están buscando realmente, y ahora más que antes, en Dios una respuesta para este tiempo presente. Entonces ese mismo Dios al cual servimos, al cual amamos, es aquel, ¿no es cierto?, que nos va a estar librando, es el mismo Dios, ¿no es cierto?, que nos va a permitir en este tiempo no solamente poder estar seguros, sino brindar seguridad. Entonces, para que podamos repasar un poquitito y luego lo podamos estar hablando en los grupos, ¿no es cierto?, la manera de esperar, ¿no es cierto?, de prepararse es temiendo a Dios y no a Siria, ¿no? No teniéndole miedo al hombre, sino en temor de Dios, que es lo que nos da una posición. La segunda manera de podernos preparar es a través de esperar al Señor, ¿no?, unidos como discípulos, como hijos. Y la tercera manera de prepararnos es buscar la luz en la palabra y no en la oscuridad, no en lo oculto, no en teorías conspirativas que en vez de edificar nuestra vida nos van a estar sembrando temor y duda. Así que preparémonos en este tiempo, iglesia. El pasado nos trajo a el presente y ya Dios nos habló
en el pasado. Ahora, en este presente, reconsideremos todo lo que Dios nos habló en el pasado y preparémonos para todo lo que viene por delante. Dios los bendiga. Cualquier necesidad, no deje por favor de hablar o de mandar algún mensaje al grupo para que podamos estar asistiéndolos. Recién me enteré, gracias a Dios, que el artículo 2 de esta nueva, llamémoslo, de este nuevo ordenamiento, permite a los ministros religiosos poder asistir hogares que tengan necesidad. Así que cualquier necesidad que usted tiene, no tiene más que por favor avisarme y allí estaremos para poder ayudar. Que Dios los bendiga mucho y bueno, espero que me dé una respuesta a ver de cómo fuimos llevando este tiempo de enseñanza, de predicación, pero sobre todo de preparación. Preparémonos en este tiempo que Dios nos está dando. Dios los bendiga muchísimo, iglesia.